Bien, vamos a continuar con el tema de 5.2 enfocado hacia los pasos para una topología sin bucles. Como hemos dicho, el STP es un protocolo que nos sirve para eliminar los bucles y como tal hace la elección en 4 pasos. Primero, lo que va a hacer es la elección del puente raíz. Ahorita vamos a ver cómo es que lo hace. Selecciona los routes, en caso de que haya más de un switch, elige los puertos designados y selecciona los puertos bloqueados. Los puertos bloqueados van a ser aquellos que no van a mantener comunicación, se va a poder establecer o van a estar conectados físicamente, pero no van a estar comunicados. Durante las funciones de la STA y el STP, la conmutación utiliza unidades de datos de protocolo de puente. Esto significa en inglés Bridge Protocol Data Unit, BPU, para compartir información sobre los mismos. Es decir, es la manera con la que va a intercambiar información entre los switches a través de un protocolo particular que es el BPDU. Entonces, con esto comparte información particular de la naturaleza del switch. Los BPDUs se utilizan para elegir al root bridge y a los root ports, los puertos designados y los puertos alternos. Cada BPU contiene una identificación del puente, eso se le conoce como BID, Bridge ID, que identifica los switches envío del BPDU. El Bridge ID participa en la toma de muchas de las decisiones STA, incluidos en los roles del puertos y el root bridge. El Bridge Identifier contiene valor de prioridad, la dirección MAC del switch y una identificación del sistema extendido. Esta información es transmitida en estos paquetes. 4 bits son para la prioridad del puente, 12 bits para la identificación del sistema extendido y 48 bits la dirección física. Esas son la manera con la que va a hacer la elección y de esta manera puede determinar cuál es el switch principal, el switch root. La prioridad es un número que está ya predeterminado y vale 32.768. Va manejando de rangos entre 0 y 61.440 y los rangos, la manera con la que va aumentando son en bloques de 4.096 en 4.096. Ese es el valor que tiene por defecto cuando un switch es arrancado de nuevo y es la manera con la que va a identificar. El número que tiene más bajo de este número es el que gana. Cuando dos switches no han sido configurados van a traer el mismo número, por lo tanto no va a desempatar. El sistema extendido del ID, en este caso, tiene un valor decimal agregando el valor de la prioridad del puente. Esto básicamente tiene que ver con la velocidad y cuando hubo las primeras implementaciones del 800.1d estaba diseñado para redes que no utilizaban las VLANs. Por lo tanto, existía un solo árbol de expansión común para todos los switches. Por esta razón, los switches más antiguos, el identificador del sistema extendido no incluía la BPDU. Cuando las VLANs se volvieron más comunes, en la segmentación de la información de red se fue mejorando el estándar 800.1d para incluir las VLANs, lo que requirió que se incluyera el ID de las VLANs en la trama del BPDU. La información de las VLANs se incluye en la trama BPDU mediante el uso de la identificación del sistema de extensión. El identificador permite que la implementación posterior al STP, como el RSTP, el Rapid Spanning Tree Protocol, tenga diferentes root bridges para diferentes conjuntos de VLANs. Esto puede permitir que enlaces redundantes sin envío de una topología STP para un conjunto de VLANs sean utilizados para un conjunto diferente de VLANs. Por último, la dirección MAC, la dirección física, es el factor que va a desempatar. Entonces, cuando tienen la misma prioridad del puente, que es el caso cuando un switch está sacado de nuevo, cuando tienen el mismo sistema extendido, que básicamente depende de la velocidad, es decir, cuando dos switches son iguales, entonces lo que desempata es la dirección física. La dirección física es la que va a ganar y entonces esto hace que automáticamente
puedan tener una elección entre sí los switches y entonces poder definir cuál va a ser el root y cuáles son los bridges. Entonces la forma con la que se eligen es de que se transmite toda esta información. El STA designa un único switch con el root bridge y lo utiliza como punto de referencia. Entonces es importante que sea el que esté desde el punto de vista geométrico pues más central, ¿no? Entonces en una topología donde tenemos al centro el switch en términos de BTP, el switch servidor, entonces ese es el que conviene que sea el root bridge. Proceso de elección, como ya lo dijimos, consiste en que se transmiten estas información entre los switches y como vemos, por ejemplo, este switch 2 aquí en este ejercicio, en este ejemplo, es el que va a ganar porque tiene una prioridad más baja. Ha sido modificado porque este es el que se quiere que adquiera esa función. Por lo tanto, se modificó. Vamos a ver en un momento más cómo se hace ese proceso. Y como pueden observar, tanto el switch 3 como el switch 2 tienen la misma prioridad, la prioridad por defecto, y es alta. Bien, ¿qué impacto tiene el que estén entrando en comunicación entre ellos para efecto de que puedan establecer quién es el que va a ganar? Dado que el Bridge ID determina que es 32.768, es posible que dos o más switches tengan la misma prioridad, como lo habíamos dicho. Entonces entran en pugna, entran en configuración y al tener la misma prioridad como en este otro ejercicio, el switch 3 tiene esta, el switch 1 tiene la misma, entonces las velocidades de los puertos al ser switches iguales es la misma, por lo tanto, entonces el que va a ganar es con la dirección física más baja. Esas direcciones han sido simplificadas para que podamos entender rápidamente cuál es el que va a ganar. Entonces en este caso, como pueden ver, este switch 2 es el que va a ganar por tener la dirección física más baja automáticamente. El costo de la ruta tiene que ver con la velocidad y se calcula de la siguiente manera. Para 10 gigabits por segundo el costo es de 2, para 1 giga es 4, para 100 megas es de 19 y para 10 megabits por segundo es de 100. ¿Sí? Son unos números que sugieren una forma para poder desempatar y simplemente es eso. En términos de RCTP, del Rapid Spanning Tree, 10 gigabits entonces tiene un valor de 2000, para 1 gigabit también de 2000, para 100 megas es de 20.000 y para 10 megas de 2 millones. Eso significa que es el que menos va a ganar, ¿no? Entonces es la forma con la que desempatan. La forma con la que se va a elegir, como ya dijimos, depende de estas tres etapas y es consecutivo. Entonces, si los switches tienen la misma prioridad, tienen la misma velocidad, lo que va a desempatar es la dirección con la dirección física más baja. Entonces esto es lo que pasa y aquí, bueno, simplemente tenemos switches con diferentes velocidades. Aquí calcula esta parte y determina cuál es el que quedaría en función de si fuera el root port a partir del costo que viene siendo la velocidad. Entonces esa es una forma de hacerlo, pero esto no es normal, no es muy usual porque regularmente tenemos switches de la misma marca y modelo y entonces van a tener el mismo costo, entonces no desempataría. Lo que va a desempatar finalmente y lo que vamos a programar es modificando el costo para que sea el que vaya a ganar. Los puertos designados va a ser eh, los que van a estar del lado del switch root. Entonces todos los puertos puerto del switch designado van a ser puertos designados y los demás van a ser bloqueados. ¿Sí? Esto es la forma con la que gráficamente podemos identificar esto, pero depende precisamente de este proceso que acabamos de decir. Entonces, si este es el caso del que ganó, el switch 1, el puente es el puente raíz, entonces todos los puertos van a ser puertos designados y los puertos que son redundantes van a quedar como bloqueados. Los puertos alternos, como habíamos comentado, son los que están generando la redundancia y van a quedar como bloqueados. Ese es un proceso natural y bueno,
rápidamente genera o es el resultado del algoritmo, y entonces van a quedar bloqueados, porque si este puerto estuviera funcionando, lo que va a pasar es de que los broadcasts que se transmiten por aquí van a entrar por acá y al revés, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, entonces provocaría el bucle, pero en cambio al estar bloqueado, precisamente lo que hace es evitar este proceso. Cuando son del mismo coste, bueno, entonces lo que determina es precisamente la dirección física, ¿verdad? Entonces aquí se ve como cuando los puertos son del mismo coste, entonces va a ganar el de la dirección física más baja. Hay un proceso en el que tarda en convergir, y estos son los temporizadores, de tal manera de que hay unos tiempos ya preprogramados para que este proceso se lleve a cabo. Uno es el temporizador de saludo, que tiene un BPDU de 2 segundos y se puede modificar entre 1 y 10 segundos. El temporizador de retardo de reenvío, en este caso el retraso directo del equipo se puede pasar a un estado de escucha y aprendizaje, y el valor predeterminado es de 15 segundos. Y la temporización de antigüedad máxima puede ser entre 6 y 40 segundos. No voy a entrar más en detalle porque es mucho más rápido simplemente configurar los switches con una dirección de prioridad más baja, y con eso rápidamente resolvemos todo esto. Esos son los estados en donde puede estar los puertos de un switch, que puede ser bloqueo, cuando así se determina para efecto de que no haya redundancia, de escucha, ¿sí? Que está listo pues para recibir información, de aprendizaje, que es una etapa mediante la cual los switches se están comunicando y están escuchando, y aparte de eso están aprendiendo, están grabando todo eso para determinar qué direcciones o quiénes están conectados de qué lado, y de esa manera poder estar eh, bloqueando todo esto. Reenvío es un estado en el que el switch se considera la parte de la divida, y el puerto del switch reenvía el tráfico usado y envía un recibe marcos de BPDU, y deshabilitados cuando el puerto de plano está apagado. Estos son los datos o las especificaciones de los detalles operativos en cada puerto, que ya dijimos que puede ser bloqueado, puede ser en escucha, puede estar en aprendizaje, puede ser reenviando, o puede estar deshabilitado cuando el puerto está apagado. Tenemos otro concepto que es per VLAN Spanning Tree. Por lo que hasta ahorita se había estado identificando que el STP trabaja en un entorno donde solo hay una VLAN. Sin embargo, el STP se puede configurar para que funcione en un entorno con varias VLANs. El per VLAN Spanning Tree, versión de STP, está hecho de tal manera que es posible tener diferentes puentes raíz para diferentes conjuntos de BTP. El STP opera de una instancia independiente del STP para cada VLAN individual. Si todos los puertos de todos los switches permanecen en la VLAN 1, solo se dará una instancia de árbol de expansión, que es el tema o es la manera con la que vamos a estar trabajando en este curso. Bien, te dejo haciendo la comprobación del 52112 de este tema, y vamos a pasar rápidamente al último punto de la evolución del STP, en donde vemos que hay diferentes versiones del STP, ¿no? Del Spanning Tree Protocol. Tenemos como tal el STP, tenemos el per VLAN Spanning Tree, tenemos el 802.1 de 2004, que es una versión actualizada del STP que se incorporó en la IEEE 802.1W. Tenemos el RSTP, que es el árbol de expansión rápido, Rapid Spanning Tree Protocol, y en este caso es una evolución del STP que proporciona una convergencia más veloz de STP. Tenemos el PBSTP Plus, que es el Per VLAN Spanning Tree avanzado. Tenemos el MSTP, que es el protocolo de árbol de convergencia múltiple, que es un estándar de la IEEE inspirado en el STP de instancia múltiple, y esto era de Cisco, y puede ser instancias. Son diferentes
versiones del STP. Como tal, vamos a ver algunos conceptos del RSTP, del Rapid Span Entry Protocol, que reemplaza el 800.1d, que originalmente se utilizaba para conservar la compatibilidad con versiones anteriores. Ahora este es el que se utiliza. La terminología de lo que significa el 802.1w sigue siendo fundamental en la misma parte del STP y AAA 800.1d original. El RSTP aumenta la velocidad del recálculo del árbol de expansión cuando cambia la topología de la red de capa 2. El RSTP puede lograr una convergencia mucho más rápida en una red configurada en una forma adecuada, a la vez solo en pocos cientos de milisegundos. Si un puerto está configurado como puerto alternativo de respaldo, puede cambiar automáticamente al estado de reenvío sin espera a que se converja en la red. Entonces son ventajas del RSTP. Ventajas y estados del RSTP. Entonces pueden estar en diferentes formas, tanto el STP como el RSTP, y esos son los estados en los que puede estar. Entonces el STP, los puertos o las posibilidades de los puertos puede ser root, puerto designado y puerto bloqueado. Y en términos de RSTP es el root root, el puerto designado, el backup y el puerto alternativo. El port fast y protection del BPDU, en este caso cuando tenemos un dispositivo que está conectado a un puerto de conmutador o cuando un switch se enciende, el puerto del switch pasa por los estados de escucha, aprendizaje, esperando cada vez que expire el temporizador de retardo de reenvío. El retraso es de 15 segundos para cada estado, que es lo que tarda en cada momento. Recordamos que cuando conectamos algo tarda 40 segundos en que se restablezca completamente, y es por estas etapas, ¿no? Pasa 15 segundos escuchando, 15 segundos aprendiendo y total en este caso tarda 30 segundos. Los otros 12 segundos es en otros procesos, pero es lo que tarda regularmente. Cuando un puerto del switch se configura como port fast, ese puerto pasa de bloqueo al estado de reenvío inmediatamente. Ya no pasa precisamente por los 40 segundos, no inmediatamente. Y esta es una forma o es una diferencia muy deseable para que un puerto de un switch esté configurado como port fast. Entonces, en una estructura de esta naturaleza, cuando este puerto estuviera bloqueado y se configura como port fast, entonces se va a restablecer mucho más rápido que 40 segundos. Por lo tanto, es una forma deseable de poderlo emplear. Hay alternativas al STP, en lo cual indica que sigue siendo un protocolo de prevención de bloques como tal el STP, y a lo largo del tiempo, de los años, las organizaciones requerían una mayor resiliencia y disponibilidad en las redes locales. Las redes Ethernet pasaron de unos pocos switches interconectados conectados a un único enrutador y a un sofisticado diseño de red jerárquica. Entonces hemos pasado rápidamente de una estructura simple a una estructura más compleja, y entonces ahora se requiere que tenga una estructura de ese tipo. Dependiendo de la implementación, la capa 2 puede incluir no solo capas de acceso, sino también de distribución o incluso las capas principales. Estos diseños pueden incluir cientos de switches con cientos o incluso miles de VLANs. RSTP se ha adaptado a la redundancia y complejidad añadida con mejoras como parte del RSTP y el MSTP. Otro detalle importante es que en las redes es la convergencia rápida, ¿sí? Es un punto importante y predecible cuando se produce un error o un cambio en la topología. El árbol de expansión no ofrece las mismas eficiencias y predecibilidades proporcionadas por los protocolos de enrutamiento de la capa 3. Aquí vemos un diseño de una estructura jerárquica tradicional, en donde tenemos la parte de enrutamiento y la parte de switcheo. En cambio, ya en este punto vemos que tiene más redundancias y que entonces tenemos hasta la capa, se ha extendido con switches capa 3 esta parte del switcheo, mejorando de alguna manera las prestancias de este sistema de red. Bien, vamos a desarrollar este segundo skill, es el 83536, para que lo contestes también.